Ella es mi hija, la que perdí hace años. La tarde caía lentamente sobre los campos dorados de los laureles, extendiéndose como un suspiro ancestral sobre las tierras que un día fueron símbolo de poder, honor y secretos bien guardados. La fiesta de los Barragán era el evento más esperado del año en la región, no por su alegría, sino por el desfile de apariencias que reunía. Aquel evento no celebraba realmente a una familia, sino a una fachada. Una dinastía fracturada que se aferraba a su gloria pasada como una estatua carcomida por el tiempo. Entre las sombras de un atardecer polvoriento, apareció Isamar Duarte. No venía con sonrisas, ni con ansias de pertenecer. Venía con una historia en el pecho, una verdad tan pesada como la cruz que colgaba del retrovisor del taxi que la dejó frente a la hacienda. Su madre, Amaranta, le había hablado poco de su origen, solo lo suficiente para que supiera que su apellido no era todo lo que parecía. Le había entregado una carta, doblada 1000 veces, con manchas de humedad y tinta corrida, y una medalla rota en forma de estrella. Tu abuelo era un hombre complejo. Cuando estés lista, hazte escuchar. Pero que nadie te diga que no perteneces. Esa carta era su brújula. Su escudo. El portón de hierro forjado aún ostentaba el escudo de los Barragán, una corona sobre un campo de agave, atravesado por un machete. A los lados, 2 leones rampantes sostenían una banda con el lema Honor en la tierra, fuerza en la sangre. Los guardias de la entrada no estaban acostumbrados a visitas sin chofer ni invitación formal. La observaron con desconfianza. Ella mencionó el nombre Amaranta como quien ofrece una llave que tal vez ya no sirve. Uno de los hombres mayores entre los vigilantes pareció estremecerse, pero no dijo nada. Tras unos minutos de vacilación, le permitieron pasar. Dentro, todo parecía diseñado para ocultar lo humano: manteles de lino importado, arreglos florales perfectos, bandas de mariachi afinando instrumentos junto a un escenario adornado con luces cálidas. La música y las risas llenaban el aire, pero Isamar solo escuchaba los ecos de su madre, las noches en que hablaban del pasado como si fuera una fábula inacabada. Isamar se sintió como una pieza ajena en un juego de máscaras. Nadie la reconoció. Algunos pensaron que trabajaba en el catering. Otros ni siquiera la vieron. Caminó entre las mesas como una fantasma desenterrada de otra época. Su presencia era incómoda, era demasiado parecida a los retratos antiguos que decoraban el salón principal, especialmente al de don Artemio en su juventud. Tenía su frente amplia, su mirada decidida, y una forma de caminar que mezclaba determinación con una tristeza antigua. Observó en silencio los discursos. Primero habló Ramiro, el nieto dorado, joven empresario con sonrisa publicitaria. Luego Cecilia, la tía con voz de hielo, recordando con fingido dolor al abuelo ausente. Julián, el abogado de la familia, cerró la ronda, con un brindis que parecía más un testamento simbólico, a la estirpe que fundó esta tierra y a los que llevan su sangre con honor. Fue entonces cuando Isamar dio el paso. Subió al estrado sin pedir permiso, sosteniendo la carta como un arma sagrada. Su voz era clara, sin adornos, pero vibrante con una emoción contenida que cortó el aire como cuchilla. Antes de brindar por un legado incompleto, quiero leerles algo que mi madre me pidió que trajera. Es una carta. Escrita por don Artemio Barragán, su padre, su abuelo, y mi abuelo también. El murmullo fue inmediato. Julián se adelantó, intentando alcanzarla, pero doña Clara, la matriarca, levantó una mano con la dignidad ajada de quien ya ha perdido demasiadas batallas. Quería escuchar. Algo en esa joven le era dolorosamente familiar. Isamar desenrolló la carta. La letra temblorosa de don Artemio llenaba la hoja con frases entrecortadas por la edad, pero con una fuerza innegable. A mi hija Amaranta, a quien amé en silencio. Perdóname por no tener el valor de enfrentarlos. A ti y a la hija que nunca conocí, les dejo esta verdad: mi sangre vive en ustedes. Que nadie les niegue lo que por derecho les pertenece. La sala entera se paralizó. El aire se volvió denso. Los primos cuchicheaban con una mezcla de incredulidad y desprecio. Cecilia se puso de pie, indignada. ¿Quién te crees que eres para venir aquí con papeles viejos y cuentos de bastardo? Isamar no bajó la mirada. Su voz no subió de tono, pero fue más contundente que cualquier grito. Soy Isamar Duarte, hija de Amaranta Barragán. Y aunque me hayan borrado de su historia, estoy aquí para recuperarla. El silencio fue absoluto. Solo se rompió por el sonido de una copa estrellándose contra el piso. Un jardinero anciano, que había servido a la familia desde los tiempos del patrón, dejó caer su bebida al ver la medalla en el pecho de Isamar. Murmuró con voz quebrada: esa estrella,
Es la que don Artemio llevaba en la guerra, solo existían dos. Una se perdió, con su hija. Y entonces la negación dejó de ser una opción. Cecilia intentó interrumpir, pero doña Clara, pálida como el mármol, se acercó a Isamar. Le tomó la mano. Por primera vez en años, sus ojos se humedecieron. ¿Dónde está tu madre ahora? Murió hace 3 años. En San Luis. Nunca dejó de hablar de usted. La vieja viuda cerró los ojos como si recibiera un golpe invisible. Luego asintió lentamente, como quien reconoce una deuda pendiente. Entonces, hija, pasemos adentro. Hay cosas que debes saber. Y así, mientras la fiesta continuaba afuera, llena de ruido y apariencias, dentro de la casa se abrió por fin la primera grieta de verdad en décadas. Isamar había llegado. No como una intrusa, sino como una llama encendida en el centro del olvido. El aire dentro de la hacienda se volvió más denso, más real. Afuera, los mariachis cantaban El Rey, los primos reían con vasos de mezcal en la mano, y las luces colgantes titilaban como luciérnagas artificiales. Pero adentro, en el pasillo de los retratos familiares, el tiempo había comenzado a moverse de otra forma. Doña Clara sostenía el brazo de Isamar como si temiera que se desvaneciera, como si la joven fuese un recuerdo materializado después de muchos años de negación. Pasaron frente al retrato más antiguo, uno de don Artemio montado sobre su caballo relámpago, con la medalla en forma de estrella colgada al pecho. La misma que ahora colgaba, rota y oxidada, del cuello de Isamar. Tu madre tenía esos mismos ojos, dijo la anciana, deteniéndose frente a la gran biblioteca de cedro. Terrosos, intensos. Como si llevaran dentro la memoria de la tierra. ¿Por qué nunca volvió? Preguntó Isamar, sin soltar la carta. ¿Por qué tuvo que morir sola? Clara suspiró. Sus manos temblaban mientras sacaba una pequeña llave de un cajón escondido tras los libros de historia de México. Porque tu abuelo, aunque la amaba, fue un cobarde. No pudo enfrentarse a su propia familia. Y yo no fui lo suficientemente fuerte para protegerla. Se volvió a verla. Pero tú has venido. Y eso, niña, cambia todo. La llave era diminuta, de metal ennegrécido. Clara la entregó a Isamar sin ceremonia, solo con una mirada cargada de culpa y esperanza. Esto abre el archivo bajo la capilla antigua. Solo don Artemio y yo teníamos copias. Allí están los verdaderos documentos del legado Barragán. Testamentos, cartas, grabaciones, y los planos de una invención que tu madre también conocía. ¿Una invención? Tu abuelo no solo era agricultor. Clara bajó la voz. Fue inventor. Un genio rural. Diseñó un sistema de irrigación autónoma que podía cambiar el futuro del campo mexicano. Pero nunca lo patentó. Lo ocultó, por miedo, por presiones. Y luego, cuando Amaranta quiso revivirlo, fue cuando todo se desmoronó. Isamar sintió un escalofrío. La carta había sido solo el principio. Había una historia entera sepultada bajo sus pies. Esa noche, mientras la fiesta terminaba y los borrachos eran escoltados a sus camionetas, Isamar se escabulló con la llave en mano. Atravesó los pasillos de la capilla abandonada, tras la casa grande. La linterna del celular apenas iluminaba los símbolos grabados en piedra, cruces gastadas, nombres borrados por el tiempo. En el altar, encontró una loseta floja. La removió con dificultad. Debajo, una compuerta de metal oxidado. Bajó. El aire era húmedo, cargado del olor a papel viejo y tierra encerrada. Las paredes estaban cubiertas de estantes con carpetas amarillas, rollos de planos, cassettes de vídeo, fotos en blanco y negro. Todo estaba organizado. No era un escondite improvisado, era un archivo secreto, construido con propósito. Comenzó a leer. En un cuaderno de tapas negras encontró la descripción detallada del modelo Barragán, un sistema de irrigación que se alimentaba de energía solar, diseñado para funcionar sin supervisión durante meses. Capaz de captar humedad del ambiente y redistribuirla con sensores de tierra. El cuaderno tenía anotaciones de 2 personas, don Artemio y Amaranta. La última página estaba firmada por ella. Esto cambiará la historia de nuestros campesinos. Pero temen al cambio más que al hambre. En una carpeta azul, Isamar halló una carta de su madre, nunca enviada. Estaba dirigida a doña Clara. Mamá, si algún día Isamar llega a esta tierra, por favor protégela. No le escondas la verdad como hicieron conmigo. El conocimiento no es pecado. La invención de papá podría salvar miles de vidas. Solo necesitamos valor. No de ella, sino de ustedes.
Isamar lloró por primera vez en muchos meses. Lágrimas contenidas, duras, como si cada gota soltara años de silencio. Al día siguiente, el apellido Duarte ya era tema de discusión entre todos los Barragán. Algunos, como Ramiro, querían desacreditarla de inmediato. Otros, como el jardinero viejo, don León, juraban que ella era la viva imagen del patrón. Julián, el abogado, se encerró en su oficina. Había algo que temía más que el escándalo familiar, la verdad legal. Cecilia, por su parte, ya se había reunido con socios extranjeros para vender parte de las tierras a una multinacional de agrotecnología. Si el proyecto oculto de Artemio salía a la luz, su negocio se desmoronaría. Porque no se trataba solo de herencia, se trataba de poder. Y el verdadero poder no lo da el dinero, sino el control sobre la innovación. Esa tarde, cuando Isamar reapareció con copias de los planos y pruebas de escritura, exigió una reunión con toda la familia. Esto ya no es solo un asunto personal, dijo, firme. Esta invención le pertenece a todo campesino que alguna vez labró estas tierras. Y nadie más va a esconderla. Clara la respaldó. Don León también. Pero los enemigos comenzaron a perfilarse con claridad. Estás jugando con fuego, niña, le dijo Cecilia, sonriendo con veneno. Esto no es una película de héroes. Aquí, el que revela secretos, termina aplastado. Isamar sostuvo su mirada. Y por primera vez en la historia reciente de los Barragán, alguien no retrocedió ante la amenaza. La noticia se esparció como pólvora entre las viejas venas de la comunidad. La hija perdida del patrón ha vuelto, y con ella, un secreto que podría cambiarlo todo. Algunos se mofaban, otros la veían como una redentora, pero todos hablaban de Isamar Duarte. La joven que había llegado sola, sin apellido reconocido, y ahora desenterraba no solo verdades familiares, sino el futuro de una tierra olvidada por sus propios herederos. La tensión dentro de la hacienda era insostenible. El rostro de Isamar comenzó a aparecer en redes locales, fotos tomadas a escondidas en la fiesta, circulando junto con rumores sobre su origen y su invasión. El apellido Barragán empezaba a dividirse, entre los que buscaban mantener el poder como estaba, y los que empezaban a preguntarse si tal vez, solo tal vez, habían cometido un error décadas atrás. Mientras tanto, Isamar no se detenía. Instalada en la vieja habitación que había sido de su madre, cerrada con llave desde hacía más de 20 años, comenzó a escanear planos, digitalizar manuscritos y contactar discretamente ingenieros agrícolas, investigadores universitarios y abogados especializados en propiedad intelectual. No lo hacía para reclamar la herencia. Su madre nunca quiso tierras ni títulos. Lo hacía porque cada página de aquel archivo le hablaba de un propósito mayor, la justicia. El sistema de irrigación solar, el modelo Barragán, era revolucionario. Diseñado en los años 70, preveía muchas de las necesidades modernas del campo: sustentabilidad, eficiencia, acceso universal. Era una obra adelantada a su tiempo, pero sepultada por el miedo, la presión de los grandes productores y la traición silenciosa de quienes creyeron que preservar el statu quo era más importante que compartir el conocimiento. Uno de los ingenieros que contactó, el doctor Mateo Ordóñez, viajó desde León para verla. Su respuesta tras revisar los planos fue clara. Esto podría haber transformado el norte del país hace 40 años. Pero no es tarde. Necesitamos construir un prototipo. Y presentarlo públicamente. No basta con denunciar. Hay que mostrar. ¿Y si la familia me demanda por usar su material? Mateo la miró con seriedad. Si el testamento está en orden y tú eres legítima heredera, también tienes derecho. Pero deben saberlo ya. Isamar convocó a una segunda reunión familiar, esta vez con asesoría legal de su parte. No acudió sola, doña Clara y don León la acompañaron. También Mateo. Se sentaron en el antiguo comedor de la hacienda, frente a una docena de rostros que oscilaban entre el escepticismo y la furia. Tengo una copia certificada del cuaderno original de don Artemio, dijo. También un informe técnico de viabilidad firmado por un equipo externo. Y un borrador de testamento donde se me reconoce como nieta directa. Ese testamento no fue firmado, gruñó Julián. No tiene validez legal. Pero sí tiene valor histórico. Y moral, dijo Mateo. Además, la existencia del archivo y las coincidencias de letra están siendo peritadas. Cecilia se levantó de la mesa, irritada. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Hacerte famosa como la nieta rebelde? ¿Fundar una ONG con el nombre Barragán? ¿Destruir lo que hemos construido durante décadas? No quiero destruir nada, replicó Isamar con calma. Quiero compartir lo que ustedes escondieron.
Quiero construir el prototipo. Y quiero que se reconozca públicamente que esta invención no fue obra de una sola persona, sino de un abuelo y su hija desterrada. Un silencio. Luego, Julián preguntó: ¿y si te negamos ese permiso? Entonces usaré los recursos que tengo, dijo, abriendo una carpeta. El nombre de mi madre, las evidencias, y la opinión pública. Ya he contactado a un periodista de El Universal. Esta historia va a salir. Con o sin ustedes. Fue la primera vez que vieron en ella no solo a una joven decidida, sino a una fuerza. En las semanas siguientes, la presión aumentó. Cecilia aceleró los trámites para vender tierras a la multinacional Agrotech, intentando convertir los activos en intocables. Julián buscó vicios de forma en los documentos. Ramiro, entretanto, lanzó una campaña de desprestigio contra Isamar, usando contactos en el gobierno local y redes sociales para sembrar dudas sobre su interés real. Pero Isamar no estaba sola. Clara convocó discretamente a las viudas de los antiguos trabajadores de la hacienda. Mujeres que recordaban a Amaranta como la única Barragán que se sentaba a comer con ellas. Don León comenzó a hablar públicamente sobre los días de la guerra cristera y cómo don Artemio le confiaba más a su hija que a sus hijos varones. Incluso un viejo vídeo en VHS apareció. En él, don Artemio y Amaranta probaban un modelo del sistema de irrigación en un terreno de prueba, riendo juntos. Las piezas se alineaban. La verdad ya no podía esconderse. Pero la contraofensiva estaba en marcha. Una noche, Isamar encontró su habitación revuelta. Los documentos originales del archivo habían sido robados. No forzaron la cerradura, alguien con acceso desde dentro los había tomado. Todo apuntaba a Julián. Pero no había pruebas. Mateo, frustrado, intentó detenerla. Sin los originales, la presentación técnica se debilita. Deberíamos parar. No. Isamar apretó los dientes. Mi madre me enseñó que los sueños verdaderos sobreviven al fuego. Y que la verdad, cuando se libera, no vuelve a encerrarse. Así, en medio del caos, Isamar tomó una decisión temeraria: reconstruir el sistema desde cero, usando los fragmentos digitales y su propia interpretación de los diseños. Convocó a ingenieros jóvenes, agricultores aliados y estudiantes de la universidad local. Montaron un taller en un terreno comunal. El pueblo entero observaba. Había empezado no como heredera, sino como intrusa. Ahora era algo más, un símbolo. Un nombre que ya no podía ser ignorado. El sol nacía tras los cerros, tiñendo de oro rojizo los campos resecos que rodeaban los laureles. Donde antes había silencio y abandono, ahora se escuchaba el martilleo de herramientas, el zumbido de generadores, el murmullo esperanzado de voluntarios. En un terreno comunal cedido por los ejidatarios del pueblo, Isamar y su equipo levantaban una estructura que parecía más un acto de fe que un proyecto tecnológico, el primer prototipo del modelo Barragán. Aquel lugar, al que comenzaron a llamar el Corazón Solar, era más que un taller. Era un manifiesto. Jóvenes ingenieros, campesinos de rostro curtido, estudiantes de agronomía y hasta amas de casa colaboraban día y noche para darle forma a un sistema que desafiaba medio siglo de olvido. El prototipo fue armado pieza por pieza, como un rompecabezas rescatado del pasado: paneles solares reciclados, sensores donados por una universidad autónoma, tanques de agua adaptados a las condiciones del norte seco. Mateo dirigía el ensamblaje técnico. Isamar, con su cuaderno de notas y las cartas de su madre en la mochila, coordinaba, inspiraba y, sobre todo, escuchaba. ¿Y si no funciona?, le preguntó una noche don León, sentado junto a la fogata. Ya está funcionando, don León. Mira a tu alrededor, respondió ella. Esto es más de lo que jamás me dejaron imaginar. Pero el enemigo también se movía. Cecilia, desesperada ante la creciente atención mediática, activó una cláusula legal dormida. La familia Barragán aún tenía derechos de propiedad sobre el terreno donde operaba el Corazón Solar. En una maniobra agresiva, presentó una demanda por uso indebido de tierras y apropiación de tecnología registrada. Julián, con su tono calculado, redactó un documento que buscaba no solo desalojar el proyecto, sino reclamar la propiedad intelectual del prototipo como patrimonio exclusivo de la familia. En esencia, querían que Isamar abandonara el terreno, entregara sus avances y firmara un acuerdo de silencio. Ella se negó. La audiencia judicial fue programada con rapidez sospechosa. Sería en Guadalajara, y la familia Barragán movilizó todos sus contactos para asegurarse de que fuera una audiencia corta, técnica, fría. Pero Isamar decidió convertirla en un acto público. Con ayuda de una red de periodistas independientes,
convocó una rueda de prensa un día antes del juicio. Allí, con el prototipo detrás de ella y rodeada de los agricultores locales, explicó el proyecto al país entero. Este sistema no pertenece a una sola familia. Es el fruto de generaciones de sabiduría campesina, del ingenio de un hombre que no supo defender su creación y de una hija que luchó por rescatarla. Yo no vine a pedir permiso. Vine a cumplir una deuda. Las imágenes se viralizaron. Titulares en medios nacionales hablaron de la heredera invisible que desafía a los poderosos, la nieta del patrón que rescató una tecnología olvidada y la guerra por el agua en el corazón del agro mexicano. Cecilia, furiosa, redobló su campaña de desprestigio. Contrató un despacho de abogados de la capital. Empezaron a circular rumores sobre el pasado de Amaranta, que había sido inestable, que su salida fue por razones oscuras, que tal vez Isamar ni siquiera era su hija. Pero la verdad ya tenía demasiados testigos. Doña Clara, superando su miedo, emitió una declaración jurada reconociendo públicamente a Isamar como su nieta y validando la autenticidad de la carta de don Artemio. Don León hizo lo mismo. Incluso viejos trabajadores de la hacienda dieron entrevistas confirmando que Amaranta trabajó en el proyecto de irrigación junto a su padre. El día del juicio, la sala estaba repleta. Agricultores viajaron en camiones desde pueblos vecinos. Estudiantes de ingeniería ambiental llegaron con pancartas. Periodistas aguardaban cada movimiento. El abogado de los Barragán intentó desacreditar a Isamar por falta de documentos originales. Pero entonces, una figura inesperada pidió hablar. Ramiro, el nieto favorito, hasta entonces leal a Cecilia. Tomó el estrado y dijo: «Durante años creí que lo más importante era proteger nuestro apellido. Pero vi el prototipo. Y vi lo que está generando en la comunidad. No puedo seguir del lado de quienes prefieren callar antes que compartir. Isamar merece ser escuchada». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Cecilia se desfiguró de rabia. El juez suspendió la sesión. Solicitó un peritaje independiente del prototipo y dio 15 días para presentar argumentos adicionales. La batalla no había terminado. Pero algo había cambiado, ya no estaban solos. Isamar regresó a El Corazón Solar esa tarde, agotada pero firme. Mateo la esperaba con noticias. «Encendimos el sistema esta mañana. Ya está operando en la parcela de prueba». Isamar corrió, acompañada de niños del pueblo, hasta el campo experimental. Y allí, lo vio, el sistema funcionaba. El agua fluía. Los sensores respondían. La tierra, por primera vez en décadas, se humedecía sola. Las mujeres mayores lloraron. Los hombres se quitaron los sombreros. Mateo susurró: «Tu madre estaría orgullosa». Pero Isamar no dijo nada. Solo se agachó, hundió los dedos en la tierra mojada, y por primera vez, sintió que pertenecía. El éxito del prototipo encendió una chispa que no solo iluminó los campos del norte jalisciense, sino que amenazó con incendiar los cimientos de todo un sistema. En menos de una semana, medios nacionales e internacionales llegaron al Corazón Solar para cubrir la historia de la joven que rescató una invención olvidada, reabrió las heridas de una familia poderosa y logró que la tierra hablara de nuevo. Pero cada luz atrae su sombra. En la madrugada del cuarto día posterior a la prueba exitosa, los ladridos de los perros alertaron a los voluntarios que dormían en el taller. Cuando salieron corriendo, encontraron una escena devastadora. Los paneles solares habían sido arrancados, los sensores destrozados y los tanques abiertos, vaciando el agua acumulada. Pintado con aerosol rojo en una de las paredes de adobe, un mensaje: «Esto no es tuyo». El atentado fue quirúrgico. No había huellas claras, ni testigos. La policía local llegó con lentitud y desgano, como si no hubiera nada que investigar. Isamar sintió el golpe como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. Mateo apretaba los dientes con impotencia. «Sabíamos que esto podía pasar», dijo él. «Pero duele igual». «Van a intentar quebrarnos», respondió Isamar, mirando el amanecer entre los escombros. «No solo con demandas. También con miedo». La comunidad reaccionó con furia. Decenas de habitantes de pueblos vecinos llegaron a reconstruir lo perdido. Mujeres del mercado trajeron comida. Niños recogieron los cables caídos. Un grupo de jóvenes donó nuevos paneles desde Monterrey. Y en una muestra inesperada de solidaridad, Ramiro llegó con un camión cargado de materiales. «No fui yo», dijo, serio. «Sé que mi familia es capaz de muchas cosas, pero no todos pensamos igual». Isamar lo miró con desconfianza. Pero aceptó la ayuda. En Guadalajara,
Cecilia convocó a una reunión de emergencia con sus socios extranjeros. La venta de las tierras se había estancado. Los compradores exigían certeza legal y estabilidad social. No querían invertir en una zona convertida en símbolo de resistencia. En privado, Julián le confesó: si no cerramos esto pronto, vamos a perder más que dinero. Vamos a perder el control. Entonces hay que hundirla antes que crezca, respondió ella, con una calma peligrosa. Que se caiga sola. Esa misma semana, apareció un reportaje anónimo que acusaba a Isamar de fraude. Supuestos expertos afirmaban que el sistema era una copia de tecnologías ya existentes. Un documento forjado la vinculaba con una empresa brasileña acusada de espionaje industrial. Era un intento claro de manchar su nombre. Pero no lograron desacreditarla del todo. El ataque más grave vino después. El juzgado estatal, presionado por recursos legales de la familia Barragán, emitió una orden de desalojo temporal sobre el Corazón Solar, bajo el pretexto de ocupación irregular y riesgo ambiental no certificado. Tenían 72 horas para abandonar el terreno. Isamar recibió la notificación mientras instalaban los nuevos sensores. Quedó paralizada. La comunidad estalló en protestas. Se organizaron marchas, vigilias, transmisiones en vivo. El hashtag #La Tierra también tiene herederos comenzó a circular en redes. Van a traer a la guardia, advirtió Mateo. No solo policías. Esto ya se volvió político. No voy a irme, dijo Isamar, temblando. Este no es solo un lugar. Es la historia de mi madre. Es mi nombre. Es la verdad. Clara la abrazó por primera vez. Entonces resistimos contigo. La noche antes del desalojo, colocaron antorchas alrededor del perímetro. Más de 100 personas acamparon en solidaridad. Músicos tocaron huapangos de lucha. Se leyeron cartas. Niños colgaron dibujos en los árboles. Y en un acto de profunda humanidad, Isamar se subió a una tarima improvisada y leyó en voz alta una de las últimas cartas de Amaranta. No te rindas si te cierran las puertas. Hay muros que solo existen para que alguien los derribe. Si este invento no sirve para cambiar el mundo, al menos servirá para demostrar que no todo está perdido. Recuerda esto, la Tierra escucha, y algún día hablará por nosotras. Las lágrimas corrieron libremente. Al amanecer, llegaron los agentes. Uniformes oscuros, cascos, escudos. Venían a ejecutar la orden. Pero encontraron un muro humano, pacífico, firme. Frente a ellos, una mujer de pie. No armada. No violenta. Solo con una carpeta de documentos en una mano y una estrella oxidada colgando del cuello. Los jefes policiales vacilaron. Las cámaras ya estaban grabando. El mundo estaba mirando. Y entonces sucedió lo inesperado. Uno de los ingenieros que había trabajado con Mateo, un joven hijo de militares, se adelantó, levantó la voz y dijo: «Este lugar no es un delito. Es una esperanza. Y yo no voy a ser el que la destruya». Otros agentes bajaron sus escudos. La orden quedó suspendida en el aire. Isamar, sin saberlo, acababa de ganar algo más poderoso que una sentencia, la voluntad del pueblo. Pero la guerra no había terminado. Solo estaba entrando en su fase más peligrosa. Las semanas posteriores al intento de desalojo transformaron el Corazón Solar en una zona de resistencia civil, científica y emocional. La noticia de la defensa pacífica, y la negativa de algunos agentes a ejecutar la orden, se volvió viral. Cadenas internacionales cubrieron la historia. Ambientalistas, académicos y líderes sociales comenzaron a visitar el proyecto. Pero con la atención llegó también la presión. El Tribunal Estatal, incómodo por la visibilidad del caso, aceptó acelerar el juicio de fondo, la disputa por la legitimidad de la invención, los derechos de autor, la propiedad intelectual y el reconocimiento legal del linaje de Isamar. Aquello ya no era solo un conflicto agrario. Era un juicio sobre la sangre, la memoria y el derecho a la verdad. El Tribunal Especial sesionaría durante 5 días consecutivos. Sería una batalla de documentos, testimonios, peritajes y narrativas cruzadas. En el centro de todo, 2 preguntas. ¿Es Isamar Duarte descendiente legítima de don Artemio Barragán? ¿Tiene derecho a operar y divulgar el sistema de irrigación modelo Barragán? Desde el primer día, la familia tradicional desplegó su maquinaria. Cecilia presentó un certificado de defunción alterado donde Amaranta aparecía sin hijos reconocidos. Julián usó fragmentos editados de cartas antiguas para sugerir que Amaranta había renunciado voluntariamente a su herencia. Incluso intentaron invalidar el testimonio de Clara,
alegando senilidad. Pero entonces llegó el primer golpe de Isamar. Su equipo presentó una prueba de ADN, firmada por un laboratorio internacional, que confirmaba sin lugar a dudas el parentesco directo entre ella y Clara Barragán. También sumaron una carta manuscrita de don Artemio, hallada por Ramiro en un viejo libro de contabilidad, donde se refería a mi nieta Isamar, esperanza de esta tierra. La sala quedó en silencio. El juez pidió una pausa. Afuera, una multitud esperaba noticias con pancartas que decían: el apellido no es título, es responsabilidad. En el tercer día del juicio, el momento más dramático fue protagonizado por Mateo Ordóñez. Llamado como perito técnico, explicó el valor del modelo Barragán en lenguaje accesible, con diagramas, vídeos y simulaciones en tiempo real. Este sistema no solo es viable, es urgente. En zonas donde el acceso al agua es desigual, puede ser la diferencia entre cosecha y hambre. Lo que Isamar y su madre hicieron no fue plagiar, fue rescatar, rediseñar y democratizar un conocimiento enterrado. ¿Y el origen del sistema?, preguntó el juez. Está documentado. Hay planos firmados por don Artemio, anotaciones de Amaranta y prototipos anteriores a cualquier registro actual. El mérito no está en un apellido, sino en la visión. La defensa intentó desacreditarlo, pero el daño ya estaba hecho. El tribunal comenzaba a ver a Isamar no como una impostora, sino como la verdadera portadora del legado moral y científico del patriarca. El cuarto día, Isamar subió al estrado. Habló sin papeles. Su voz temblaba, pero su mirada era acero. No vine aquí por tierras. Vine porque crecí escuchando historias que me decían que yo no valía. Que estaba fuera de un árbol genealógico al que pertenecía por sangre y por amor. Hoy no quiero que me acepten. Quiero que miren de frente lo que intentaron borrar. Una mujer como mi madre, que creyó que el conocimiento debía compartirse, y que murió esperando que alguien le diera la razón. Se hizo un silencio largo. Algunos miembros del jurado bajaron la mirada. La última jornada fue cerrada. Las deliberaciones tardaron horas. Afuera, cientos de personas esperaban, muchos con velas encendidas. El pueblo entero parecía contener el aliento. Finalmente, a las 6:43 de la tarde, se leyó el veredicto. El tribunal, por mayoría, reconoce a Isamar Duarte como nieta directa de don Artemio Barragán, con derecho legítimo al uso, difusión y mejora del sistema de irrigación conocido como modelo Barragán. Se ordena el retiro inmediato de todas las acciones legales en su contra. Hubo un estallido de alegría. Abrazos, gritos, lágrimas. Cecilia salió del recinto sin hablar. Julián ni siquiera esperó la lectura completa. Pero Isamar simplemente cerró los ojos. Por fin. La sangre había hablado. Pero aún quedaba una última sombra por enfrentar. Porque alguien más había estado en silencio durante todo el juicio. Y ahora, estaba listo para hacer su jugada. Mientras los fuegos artificiales improvisados estallaban sobre el cielo de los Laureles, mientras las radios comunitarias transmitían en vivo la victoria de Isamar, y mientras el país comenzaba a llamar legado Barragán a un sistema de irrigación en vez de a una fortuna, una figura solitaria observaba todo desde las sombras de la Sierra del Tigre. Esteban Barragán, el hermano menor de Amaranta, había sido el único de los hijos de don Artemio que jamás se dejó ver en público. Ni en la fiesta, ni en el juicio, ni en los años anteriores. Se decía que vivía como un ermítano, amargado, enfermo, exiliado voluntario. Pero lo que nadie sabía era que Esteban había sido, en su juventud, el verdadero responsable de la expulsión de Amaranta. Y ahora, con la reputación de la familia hecha trizas, y el apellido repartido por fuera de sus manos, decidió volver. Días después del juicio, Isamar fue invitada a una ceremonia organizada por el Consejo Nacional de Desarrollo Rural. El modelo Barragán sería postulado a un fondo de inversión internacional para su implementación piloto en comunidades rurales. La presencia de Isamar como ponente principal estaba confirmada. La noche antes del evento, en la habitación de su madre, encontró una carta bajo la almohada. No había sido allí antes. Tenía tinta fresca. No conoces toda la historia. A veces el poder se esconde en la versión más cómoda. Ven sola al antiguo molino. Esta noche. No lo digas a nadie. Esteban. Mateo le rogó que no fuera. Clara le suplicó que lo ignorara. Pero Isamar sabía que si había una última sombra en su historia, tenía que mirarla a los ojos. El molino abandonado quedaba a media hora de la hacienda, entre matorrales secos y caminos de tierra. Fue el lugar donde don Artemio y Amaranta probaron el primer prototipo, según las cartas antiguas. Allí lo encontró. Esteban era un hombre gastado.
canoso, delgado, con la espalda encorvada. Pero sus ojos eran vivos, y su voz, aún firme. No vine a pedir perdón, dijo apenas la vio. Vine a advertirte. ¿De qué? De los verdaderos dueños de esta tierra. Isamar lo observó en silencio. Esteban sacó una carpeta. El sistema de irrigación no solo se ocultó por envidia. Fue silenciado por una red de intereses mucho más grande. Tu abuelo firmó un acuerdo secreto con una corporación norteamericana. Vendió el proyecto. Lo enterraron. Y a cambio, le aseguraron contratos de exportación y favores políticos. Amaranta descubrió todo, y por eso fue exiliada. Isamar tomó la carpeta. Dentro había copias de contratos fechados en 1974, cartas con membrete de una empresa agrícola llamada Hydra Farms Inc., y hasta fotografías de reuniones en Washington. ¿Por qué me lo das ahora? Porque yo lo presencié. Porque ayudé a ocultarlo. Y porque si vas a convertir esto en un movimiento real, van a venir por ti. No con demandas. Con algo peor. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando armas. Para que no pelees una batalla incompleta. Esa noche, Isamar no pudo dormir. Si lo que Esteban decía era cierto, el proyecto tenía un enemigo más peligroso que Cecilia o Julián, tenía un enemigo global. Un sistema que durante décadas se había sostenido sobre la exclusión del conocimiento. Y al amanecer, lo confirmó. Un correo anónimo llegó al buzón oficial del Corazón Solar, una notificación de litigio internacional por violación de acuerdos de confidencialidad histórica y propiedad industrial reservada. El remitente, Hydra Farms Inc. Habían esperado que ganara el juicio. Habían esperado que mostrara el prototipo. Solo entonces, expusieron su garra. Matteo Maldillo. Clara se desmayó. Quieren destruir todo antes de que comience, dijo Isamar. Ya no por orgullo familiar. Ahora es porque lo que tenemos es demasiado valioso. La comunidad no retrocedió. Pero esta vez, no bastaría con movilizar campesinos. Isamar contactó a abogados de derechos tecnológicos, a ONGs internacionales y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Organizaron una cadena legal de defensa. Comenzaron una campaña llamada El agua no se patenta. Mientras tanto, los rumores crecían. Esteban desapareció. Algunos decían que había huido. Otros, que lo habían callado. Pero dejó una última carta para Isamar. Un mapa. Un código. Y una nota, lo que él no firmó, no puede ser legal. Encuentra el cuaderno azul. El cuaderno azul. El diario técnico de Don Artemio. El original. El que nunca apareció en el archivo. Isamar decidió buscarlo. Porque en ese cuaderno, tal vez, estaba la clave para derrotar a Hydra. Pero no sería fácil. Porque alguien más lo buscaba también. Y no todos los secretos sobreviven a la luz. Durante días, Isamar recorrió los rincones más antiguos de los Laureles, acompañada por Don León y Ramiro. El cuaderno azul, el original donde Don Artemio habría documentado todo el proceso de invención, los ensayos de campo, las motivaciones reales detrás del sistema, se había convertido en una obsesión. No era solo una pieza técnica, era una prueba de soberanía. Si demostraba que nunca fue vendido legalmente, entonces Hydra Farms Inc. no tenía derecho sobre él. Pero la búsqueda parecía infructuosa. Clara, cada vez más frágil, les confesó entre sollozos que hubo una noche, muchos años atrás, en la que vio a Esteban entrar al despacho de su padre con un paquete envuelto en tela azul. Dijo que escuchó una discusión, golpes, y luego silencio. A la mañana siguiente, el despacho fue sellado, y nadie volvió a entrar. El patrón me pidió que ocultara la llave, dijo Don León, con la voz quebrada. Pero ya no quiero guardar secretos. Ya no. Sacó una pequeña llave envuelta en un pañuelo. Está en la torre. La habitación de los mapas. Don Artemio solía llamarla la caja de tormentas. La torre era una estructura olvidada, 3 pisos sobre la biblioteca. Nadie subía desde hacía más de 20 años. Estaba llena de telarañas, polvo y recuerdos enmohecidos. Al abrir la puerta, el olor a encierro golpeó a todos. En el centro, bajo una lona gris, había un escritorio cubierto de diagramas. En un compartimento secreto del fondo, oculto tras una madera falsa, lo encontraron. El cuaderno azul. Estaba intacto. Era grueso, de tapa dura, con el nombre Proyecto Semilla Justa escrito a mano. En su interior, páginas y páginas de notas, fórmulas, esquemas, fechas, clima, reflexiones personales.
Y en la última página, un párrafo escrito por don Artemio. Si alguna vez intentan robar esta idea, que sepan que nació del dolor de la tierra. No firmé ningún contrato. No vendí mi alma. Esta obra es para quien tenga el valor de protegerla. Si mi sangre lo hace, que el mundo sepa que lo bendigo desde donde esté. La firma estaba intacta. Junto a ella, una huella dactilar. Con el cuaderno en sus manos, Isamar convocó a una conferencia de prensa. Fue transmitida en vivo por canales nacionales. Mostró el cuaderno, explicó su contenido, y anunció que sería registrado bajo una licencia de código abierto agrícola, protegida por tratados internacionales. Esto ya no es una herencia. Es un bien común. Y lo defenderemos con cada ley, cada voz, cada gota de memoria. Hidra respondió de inmediato. Sus abogados enviaron una orden de embargo, intentando frenar la publicación. Pero esta vez, el país estaba del lado de Isamar. Universidades, intelectuales, colectivos indígenas, y hasta algunos legisladores, firmaron una carta de respaldo. El enfrentamiento final se acercaba. Un tribunal internacional decidiría la validez del cuaderno azul y el verdadero origen del modelo. Pero antes, una tragedia. La noche anterior a la audiencia global, Clara falleció. Murió en su cama, tomada de la mano de Isamar, tras susurrarle una última frase. Tu madre tenía razón. No se hereda la tierra, se defiende. Su funeral fue un acto íntimo, lleno de canciones, flores silvestres y palabras de perdón. Doña Clara había sido muchas cosas, cómplice, víctima, sobreviviente. Pero en sus últimos días, eligió la verdad. Y con eso, cambió el destino de una familia. En el Tribunal Internacional, los abogados de Hidra intentaron por todos los medios invalidar el cuaderno. Argumentaron que era falsificable, que no podía probar su origen. Pero entonces, Isamar presentó un último elemento, un fragmento de una vieja cinta VHS, restaurada por especialistas. En ella, don Artemio decía, mientras trabajaba en el prototipo junto a Amaranta: esto no se vende. Esto se siembra. La cinta fue ovacionada. Y así, en un fallo histórico, el tribunal declaró que el modelo Barragán era una creación original sin cesión legal, con valor de dominio público, y que Hidra no tenía derecho alguno sobre él. Isamar cerró los ojos. No por alivio, sino por respeto. La batalla por el nombre había terminado. Pero la verdadera lucha, la de transformar el mundo con lo recuperado, apenas comenzaba. Tras el fallo internacional, el mundo conoció el nombre de Isamar Duarte no como una heredera de fortuna, sino como una restauradora de justicia histórica. El modelo Barragán, ahora oficialmente reconocido como creación de don Artemio y Amaranta Barragán, fue inscrito en el Registro Internacional de Tecnología Libre Agraria, y su esquema completo fue liberado bajo una licencia abierta que permitía su reproducción, mejora y aplicación sin fines de lucro. Pero Isamar sabía que liberar un documento no era suficiente. La transformación verdadera solo ocurriría cuando ese conocimiento llegara a las manos correctas. Así nació la Fundación Semilla Justa, dirigida por ella y un consejo mixto de campesinos, ingenieros, educadores rurales y antiguos trabajadores de la hacienda. Su misión: capacitar a comunidades de escasos recursos para que implementaran, adaptaran y expandieran el sistema en sus propias tierras. El plan era ambicioso: construir 20 sistemas en el primer año, priorizando zonas de sequía crítica en México y Centroamérica. La primera instalación piloto se hizo en Zacatecas, luego en Oaxaca, y después en el desierto de San Luis. Cada vez que se inauguraba un sistema, Isamar pedía que no pusieran su nombre, ni el de los Barragán. Solo una frase, tomada del cuaderno azul. El agua también tiene memoria. En Los Laureles, el aire comenzó a cambiar. La hacienda dejó de ser un símbolo de privilegio para convertirse en un centro de formación rural. Las tierras que Cecilia intentó vender fueron recuperadas por la comunidad a través de un fideicomiso público. Ramiro, redimido por su honestidad tardía, renunció a cualquier título y se convirtió en colaborador de la fundación. Cecilia, por su parte, enfrentó cargos por falsificación documental y obstrucción de justicia. Julián desapareció del mapa. Hidra Farms Inc. tuvo que enfrentar demandas por prácticas corporativas abusivas en al menos 3 países. Pero a Isamar no le interesaba vengarse. El legado no es castigar. Es reconstruir lo que el miedo destruyó, dijo en una entrevista. Una mañana de agosto, Isamar regresó al molino donde encontró a Esteban. El lugar estaba abandonado, pero en una piedra encontró algo inesperado: un sobre plastificado, clavado con una daga antigua. Dentro, una última carta del hermano de su madre. Te fallé.
A ella. A ti. Pero aprendí que no todo se repara con silencio. Dejé este lugar para ti. Haz de él un taller. Un refugio. Un altar, si quieres. Porque si hay un lugar donde la verdad germinó, fue aquí. Isamar convirtió el molino en un centro de innovación popular, donde se desarrollaban versiones mejoradas del modelo, utilizando materiales reciclados y software libre. Lo llamó Casa Amaranta. Al año siguiente, la fundación recibió una invitación de las Naciones Unidas para presentar su experiencia en la Asamblea General sobre Cambio Climático. Isamar, vestida con un huipil bordado por mujeres de la comunidad otomí, habló frente a representantes de 190 países. Yo no soy inventora. Ni líder. Soy hija de una mujer que fue silenciada. Y nieta de un hombre que quiso redimirse. Ellos me dejaron una semilla. Pero el campo lo labramos entre todos. El futuro no se hereda, se siembra. La sala se puso de pie. Aplausos. Lágrimas. Y una nueva alianza. 12 países se comprometieron a adoptar modelos similares de tecnología comunitaria. Un atardecer, sentada bajo el viejo mezquite donde la ignoraron por primera vez, Isamar sacó la estrella rota de su madre y la colocó en una pequeña caja de madera, junto con una fotografía, Amaranta, sonriendo con tierra en las manos. Lo logramos, mamá, susurró. El agua vuelve a cantar. Don León, ahora muy anciano, llegó con un bastón. Se sentó a su lado. ¿Sabes lo que dicen los abuelos, niña? ¿Qué? Que cuando la tierra vuelve a dar fruto donde antes solo había polvo, es porque alguien tuvo el valor de decir la verdad. La historia de los Barragán no terminó en un juicio. Terminó en una red de comunidades sembrando tecnología libre, en libros escolares que hablaban del modelo Barragán como un símbolo de resistencia, y en una generación que ya no temía heredar el apellido, sino el compromiso. Y así, en la tierra donde una vez fue ignorada, Isamar Duarte se convirtió no en la hija perdida del patrón, sino en la madre de un nuevo legado. Han pasado 5 años desde que Isamar Duarte pronunció su primera palabra frente a una familia que la había ignorado, desde que mostró al mundo que la sangre no define el derecho a cambiar la historia. Hoy, Los Laureles es algo completamente distinto. No una hacienda cerrada, sino un espacio abierto, mezcla de museo viviente, laboratorio rural y santuario de memoria. Donde antes había muros de piedra, ahora hay senderos flanqueados por flores silvestres, estatuas de madera tallada por artesanos locales, y bancas donde campesinos de todas partes del país conversan sobre innovación, tierra y dignidad. El cuaderno azul está enmarcado dentro de una urna de vidrio, accesible para cualquiera que quiera estudiarlo. No como reliquia, sino como semilla. En una de las paredes, tallado en adobe, puede leerse una inscripción. La verdadera herencia es lo que dejamos libre. Isamar vive en una casa modesta dentro del mismo terreno. Conserva las cartas de su madre y el diario de don Artemio en un altar pequeño junto a su cama. Cada mañana camina hasta Casa Amaranta, donde ahora jóvenes de toda América Latina llegan para aprender, intercambiar ideas y replicar modelos adaptados a sus contextos. Uno de esos jóvenes, una muchacha guatemalteca llamada Nayeli, se le acerca un día con ojos brillantes. Maestra, ¿cómo supo que valía la pena luchar? Isamar sonríe. Le muestra una fotografía donde aparece ella, con barro en las manos, junto a campesinas de un ejido otomí instalando un nuevo prototipo. Porque lo primero que brotó no fue agua. Fue esperanza. Y la esperanza no se negocia. Cada 10 de mayo, el Corazón Solar organiza una ceremonia en honor a Amaranta. Gente de todas partes asiste con flores, agua recogida de sus comunidades, semillas nativas y testimonios. Es una mezcla de ciencia y rito, de tierra y palabra. En una de esas ceremonias, Mateo, ahora su compañero de vida y codirector de la fundación, se acerca al micrófono con una caja en las manos. La abre. Dentro, una nueva medalla, una estrella restaurada, hecha con fragmentos de paneles solares reciclados y tierra de los 5 primeros terrenos donde se aplicó el modelo. Esto no es una condecoración, dice. Es un símbolo de lo que no pudieron romper. Porque lo que se siembra con verdad, florece eterno. Isamar la cuelga en el mismo sitio donde su madre guardaba la suya. Y el pueblo aplaude, no por la ceremonia, sino por la memoria viva que los reúne. El último capítulo del archivo digital del modelo Barragán lleva un nombre peculiar. La siembra infinita. Contiene actualizaciones del sistema, mapas de impacto y un mensaje de Isamar. Si estás leyendo esto, es porque decidiste heredar lo importante, no el nombre, no la gloria, sino la tarea. Cada gota que liberes, cada sensor que instales, cada comunidad que abraces, te convierte en parte de esta historia.
No somos los dueños del agua. Somos sus guardianes. Y así, bajo el cielo inmenso de Jalisco, donde antes se negaba un apellido, hoy florece una red de justicia, ciencia y amor sembrada por una mujer que no buscó venganza, sino verdad. Que no exigió pertenencia, sino reparación. Una mujer que transformó su linaje roto en un legado para todos. Porque al final, el poder más oculto es aquel que se libera para multiplicarse. Y ese poder, ese fuego que viene del alma, del campo, de las madres y los sueños postergados, ya no podrá ser ignorado jamás.